Génesis capítulo 17. Leeremos aquí en el verso 21. Podríamos comenzar un poquito antes. Verso 15 de Génesis capítulo 17. Ahí comenzaremos la lectura de la palabra de Dios. Y nos dice Dios: dijo Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Y leeremos en el capítulo 18, el verso 10. Y dice: entonces dijo Dios, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y Dios dijo: no es así, sino que te has reído. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En nuestros corazones. Amén. El tema para esta ocasión es el tiempo de la vida. Amén. Pueden tomar asiento. Al tiempo de la vida volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. El tiempo de la vida. A través de la Escritura nosotros vemos pasajes como estos, y para muchas personas es un poquito difícil
para comprenderlos, es difícil comprender su significado. Y cuando la gente puede leer en la Biblia que en muchas ocasiones Dios le habló a algunas personas, a algunos de sus hijos, y en muchas ocasiones o en algunas ocasiones Dios le cambió el nombre que tenían o le añadió alguna letra o algunas letras al nombre que tenían esos hijos de Dios. Quizás para muchas personas esto sea algo que no puede ser entendido, pero podemos ver a través de la Escritura que cuando Dios ha hecho esos cambios, de ese momento en adelante ha habido un cambio en la vida de esas personas. De ahí en adelante ha venido de parte de Dios una grande bendición. De ahí en adelante el plan que Dios tiene con esa persona ha tomado una etapa superior. Encontramos que de ahí en adelante es que esa persona ha recibido el beneficio de lo que Dios le prometió a él. Amén. En palabras más claras, encontramos que de ahí en adelante la persona ha recibido el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. Para que tengamos un mejor entendimiento de lo que es todo esto, podemos nosotros ver que aún en las personas que han tenido un cambio de nombre, cuando Dios ha hecho ese cambio, o cuando algún profeta de Dios ha hecho ese cambio, ya sea en un hijo o en alguna otra persona o a algún grupo, encontramos que ha habido algo muy importante que ha ocurrido en la vida de esa persona que ha recibido el nombre o el cambio de nombre, y aún hasta su carácter, su actitud y un sinnúmero de cosas han cambiado. Aún el ministerio ha cambiado también de las personas que han sido predestinadas para algún ministerio. Encontramos que con esos cambios de nombre ha habido un cambio que la gente quizás no han podido apreciar, porque ese cambio ha ocurrido en el campo espiritual. Ha ocurrido en una dimensión celestial, en donde realmente se pueden ver los cambios si podemos mirar a esa dimensión celestial. Sabemos que los nombres influyen en la vida de las personas. Eso quizás no pueda tener una explicación científica, quizás no pueda tener una explicación de algún psicólogo, quizás, o quizás algunos psicólogos hayan podido comprender eso y puedan tener una explicación bastante avanzada, pero nosotros a través de la Escritura podemos tener la explicación más clara y más amplia con relación a esto de los nombres en las personas o en los grupos. Y cuando ocurre un cambio de nombre, también podemos ver que significa algo en la vida de esa persona. Podemos ver en este caso que estamos estudiando que
Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y a Sarai, la esposa de Abraham, vamos a llamarlo como se llamaban anteriormente, vamos a llamarlos por el nombre que ellos tenían cuando nacieron en Ur de los Caldeos. Vamos a verlos primeramente de la manera o por el nombre que ellos tenían. Luego, Dios llamó a Abraham lo llamó de Ur de los Caldeos y le dio una promesa. Abraham salió, aunque él no veía en la tierra el lugar que Dios le había prometido, pero Abraham era profeta. Aún sin haber tenido todavía el cambio de nombre, el ministerio, las dos conciencias le trabajaban. Así es que él vio la ciudad. Él vio todo y salió para buscar esa ciudad. La Escritura dice que buscaba una ciudad con fundamento, cuyo artífice, cuyo arquitecto había sido Dios. Así es que si él buscaba esa ciudad, él había visto esa ciudad. Así es que él salió por palabra de Dios, tomando esa palabra de Dios y esa promesa de Dios. Él no encontró la ciudad en su trayectoria de su vida, pero él caminó y llegó al lugar en donde estará esa ciudad. Él la vio con unos cuantos miles de años de anticipación, porque él nació profeta. Y por haber nacido profeta y haber vivido en aquel tiempo en donde Dios tenía algo para hacer, él entonces era la persona para aquellos días a través del cual y al cual Dios le revelaba su plan del presente y del futuro. Y fueron más las cosas del futuro que Dios le mostró y le prometió a Abraham que las cosas para aquel día presente. Encontramos que Abraham era un hombre firme en la palabra de Dios. Y que Dios, hablando de él, Dios dijo que aquí en la tierra él tenía un amigo. Y Dios, en aquellos tiempos en que Abraham vivió, Dios, si venía a esta tierra para hacer una visita a esta tierra, él tenía un lugar a donde llegar. Él tenía un lugar a donde podía ir y sería bien recibido y le lavarían los pies si venía vestido de carne y le ofrecerían comida y le ofrecerían un lugar en donde descansar, porque Dios dijo que él tenía aquí en la tierra a un amigo. Y ese amigo era y sigue siendo Abraham. Era Abraham y sigue siendo actualmente Abraham, porque los santos no mueren. Así es que donde está Abraham, Dios puede ir, porque allí Dios tiene un amigo. Y nos dice la Escritura que Dios dijo de Abraham que Abraham era amigo de Dios. Todo el mundo desea ser amigo
de la persona más importante que haya en esta tierra. Y Abraham era en aquellos días la persona más importante que había sobre la tierra, porque era el profeta de Dios para aquel tiempo. Y Dios quiso ser y fue amigo del hombre más importante que había en esta tierra. Y el hombre más importante que había en esta tierra era amigo de la persona más importante del universo, más importante de todos los tiempos y de todos los sitios. La persona más importante es Dios. Y Abraham era amigo de Dios. Así es que se encontraron las personas más importantes que habían, se encontraban de vez en cuando, Dios lo venía a visitar. En otras ocasiones, pues, encontramos que Abraham, cuando llegó su tiempo, pues tuvo que partir a otra dimensión, pero luego, cuando vino nuevamente Dios a visitar la tierra en carne humana, luego que visitó la tierra, él se encontró con los hijos de Abraham, con la simiente de Abraham. Y en su venida, él también se identificó, siendo amigo de Abraham, él también se identificó como la simiente de Abraham. Y encontramos que cuando llevó a cabo el sacrificio en la cruz, encontramos que fue al lugar en donde estaba su amigo Abraham. Y allí se regocijaron. Y allí Abraham era la cabeza del grupo que estaba allí. Y cuando llegó su amigo, pues allí hubo una grande fiesta, un grande regocijo. Y entonces, dos grandes amigos, al encontrarse, entonces el amigo de Abraham le dijo: te tengo un lugar a donde te voy a llevar. Ven con todos tus hijos, ven con toda tu descendencia. Allí estaba desde el primer hijo de Abraham, Isaac, hasta el último hijo de Abraham, según la carne, Juan el Bautista. Y allí estaba uno que no había nacido según la carne, pero que se identificaba también como hijo de Abraham por la fe. Allí estaba el hijo más grande de todos. Y el hijo más grande fue el que heredó todas las promesas para beneficio de Abraham y su descendencia. Por eso entonces les invitó a salir de aquella dimensión para tomar nuevamente sus cuerpos, pero no cuerpos que fueran corruptibles, sino incorruptibles. Y los llevó a un lugar, los llevó a donde les había sido prometido. Encontramos que aquel tiempo en que apareció el hijo de Abraham según la fe, fue el tiempo de la vida. Así como el nacimiento de Isaac tenía que venir para el tiempo de la vida, conforme a la promesa. Y para avanzar en esta ocasión y llegar a donde deseamos llegar en el mensaje de esta ocasión, ya habiendo visto
los cambios de nombre allá en el Antiguo Testamento. Vimos el cambio de nombre de Abraham, vimos el cambio de nombre de Sarai a Sara. O sea, le fue quitada la I y le fue colocada una H, aunque no aparezca en las traducciones en español. Ella tiene una H. En las traducciones, en las versiones en inglés, debe aparecer esa H. Bueno, una de las letras que le fue añadida a Abraham, fueron añadidas 2 letras, una H y una A. Y una de esas mismas letras le fue añadida a su esposa. Porque esa H es muy importante. Sin eso, sin ese cambio de nombre, Sara no podía tener el hijo que le había sido prometido según la carne, el cual tipificaba al hijo prometido según la fe, según la promesa. Porque los hijos espirituales están representados por los hijos literales. Lo literal o lo físico representa lo espiritual. Bueno, Sara tenía otro problema al igual que Abraham, y era que ya estaban viejos, ya habían pasado de tiempo para tener hijos. Así es que ya no estaban en condiciones para tener hijos. Pero la promesa de Dios estaba en condiciones para traer el hijo prometido. Lo que necesitaban era volver nuevamente a una condición en que pudiesen ellos tener un hijo. Y por el cambio de nombre que le fue hecho, luego de eso, vino una bendición, vino una unción para ellos por esa palabra que habían recibido, y que esa palabra que habían recibido fue colocada en su nombre. Entonces hubo un cambio, hubo un rejuvenecimiento en sus cuerpos y volvieron a ser jóvenes, y entonces ya podían estar listos ellos, porque la palabra de Dios siempre ha estado en condiciones. Pero la palabra de Dios, para realizarse, necesita los instrumentos de carne humana aquí en la tierra, a través de los cuales se realizará. Ya ellos se encontraban entonces en buena condición. Y Dios le dijo a Abraham y luego a Sara, le dijo: en el tiempo de la vida vendré a ti. Y Sara tendrá un hijo y llamará su nombre Isaac. Dios tuvo mucho cuidado en eso, porque si le ponen otro nombre, entonces Dios tenía que venir después a cambiarle ese nombre. Bueno, entonces se llamará Isaac. Ahí encontramos que Dios está cuidando de todas las cosas para que el nombre sea de acuerdo a la promesa, a la bendición que ha de haber en ese niño que ha de nacer. Porque él tipifica al hijo de Abraham según la fe, según la revelación, al hijo de Abraham espiritual. Bueno, ya está todo listo y Dios le dice: en el tiempo de la vida volveré. Dios promete un regreso. Luego Dios le dice: y por este tiempo, el año que viene, Sara tendrá el hijo. Ya el hijo estará nacido. Dios le dio
fechas, le dio tiempos. Así es que Abraham de seguro estaba tan contento porque en otras ocasiones Dios le había dicho, vas a tener un hijo, pero nunca le había dicho ninguna fecha. Pero ya cuando Dios le dice, la cosa es para ya. Así es que el nombre te es cambiado, a ella también, y en el tiempo de la vida, por el año que viene, ya estará el niño. Abraham había dicho y Sara, Dios, se rieron, y Abraham decía, Dios me hará reír, o Dios me hace reír, o Dios me ha hecho reír al decirme esto. Bueno, ahí podemos ver algo. Abraham se rió cuando Dios le habló de esto, pero Dios no le dijo nada de eso. Pero cuando Sara se rió, Dios le llamó la atención. Quizás no por haberse reído, sino por negar que se había reído. Dios le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Más bien, Sara podía haberle dicho a Dios, pues como haberle dado una respuesta positiva. ¿Ve? Pero la forma quizás en que en su interior se rió, pues no quiso abiertamente decirlo. Pero ella se rió porque estaba ya anciana, su esposo también. Y hay algunas ocasiones en que se le habla de una promesa de Dios a algunas personas y se ríen. Por ejemplo, en este tiempo en que estamos viviendo, la gente escucha hablar de la venida del Señor. Y hay personas que se ríen y dicen, ya ha pasado tanto tiempo que yo estoy escuchando esto, que esto a escucharlo nuevamente me hace reír. Pero la promesa de parte de Dios era real. Y había llegado el tiempo para Dios cumplirla, y allí estaba para Él decirle exactamente el tiempo de la venida del Hijo prometido. Amén. Por lo tanto, todo estaba allí listo. Y cuando esta noticia pues llegó a Abraham, Abraham estaba muy contento. Ya el año que viene tendremos con quién jugar aquí en el hogar. Tendremos un niñito aquí en nuestro hogar, en la cuna o en el COI, en la hamaca o donde sea. Así es que lo colocaremos en diferentes lugares y jugaremos con él. Estaba muy contento, como cualquiera de ustedes, a los cuales Dios le haya hecho una promesa y Dios le diga, mañana vas a tener lo que yo te dije. Bueno, Abraham pasó ese año tan contento que de seguro la gente notaron lo contento que estaba. Él tuvo sus contratiempos, hubo problemas en aquellos tiempos, hubo una escasez de alimentos y se mudó para otro sitio y por poco ocurre algo muy desagradable, pero Dios intervino. Amén. Dios intervino porque a través de Sara era que el hijo prometido, Isaac, habría de venir. Amén. Así es que estaban nuevamente Abraham y Sara, estaban como novios de luna de miel. Amén. Alguien sin darse cuenta iba a interrumpir esa luna de miel de ellos, pero Dios intervino. Amén. Encontramos que luego concibió y vino el niño prometido. Al otro año ya estaba allí y a los 8 días lo circuncidaron. Entró al pacto de Dios. Y Dios le dijo,
mi pacto será confirmado en él, en Isaac. La confirmación del pacto de Dios con Abraham fue confirmado en Isaac. Tenemos nosotros en nuestro tiempo que entender que aquello literal que ocurrió, Abraham y Sara, la vida de ellos, las promesas que Dios le hizo a ellos y el hijo prometido que apareció, todo eso tipifica cosas espirituales en el plan de Dios. Y encontramos que Sara representa la iglesia. Encontramos que para la primera venida del Señor, Sara representó la iglesia hebrea. Y a través de la iglesia hebrea encontramos que de allí surgió el Hijo prometido. Allí apareció el Hijo prometido según la promesa de Dios. Pero luego encontramos que también de una mujer, de María, una virgen, de ella nació el Hijo prometido. Y luego cuando vamos más adelante y vemos que estamos en el tiempo final, buscamos nuevamente para ver qué significa todo eso para nuestro día. Y mirando los simbolismos bíblicos, vemos que Sara, en el cambio de nombre que tuvo, y Abraham en el cambio de nombre que tuvo por Abraham, encontramos que todo eso nos muestra que el Señor, cuando ascendió a los cielos, tuvo un cambio de nombre, recibió un nuevo nombre. Y nos dice la Escritura en el libro del Apocalipsis que el Señor dice que Él tiene un nombre nuevo y que ese nombre nuevo Él lo va a dar a sus escogidos. Él escribirá ese nombre nuevo y el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios lo escribirá para los hijos de Dios, y los hijos de Dios tendrán ese nombre nuevo del Señor. Dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así es que el mismo Señor, luego de haber vencido, tuvo un cambio de nombre. Y la esposa del Señor, la esposa del Cordero, la novia del Cordero, se llamó del nombre del Señor, se llamó Señorita Jesús. Por eso, a través de las 7 edades de la iglesia, la novia del Señor fue llamada, ¿cómo? Fue conocida o se llamó como cristiana, por el nombre de Cristo. Así es que ella era, a través de la edad de la iglesia gentil, ella era la señorita Jesús. Pero encontramos que cuando llega el tiempo de la vida nuevamente, encontramos que algo tiene que ocurrir. Porque cuando llega el tiempo de la vida es el tiempo para el cumplimiento de la promesa de Dios. El
tiempo de la vida es el tiempo para el cumplimiento de la promesa del Hijo prometido. Ese es el tiempo de la vida. Encontramos que el tiempo de la vida no era la primera edad de la iglesia, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima. Pero cuando han terminado esas edades, entonces es el tiempo para Dios cambiar el nombre de la novia del Señor. ¿Y cómo Dios podría cambiar el nombre del cuerpo místico del Señor? Para que haya un cambio, tiene que ocurrir algo. Y encontramos que para toda joven recibir un cambio de nombre, lo recibe en las bodas. Y para el cuerpo místico del Señor recibir un cambio de nombre, las bodas del Cordero son el motivo y la ocasión en donde se recibe ese cambio de nombre. Porque recibe el nombre del esposo. Y el esposo entonces viene, el esposo entonces se manifiesta como esposo con su nombre nuevo. Y encontramos que luego que ha ocurrido eso, entonces el esposo y la esposa, como han tenido ese cambio de nombre, y ese cambio de nombre está manifiesto aquí en la tierra, entonces la promesa de la segunda venida del Señor, la promesa del Hijo prometido, entonces puede ser realizada. Entonces es el tiempo en que la esposa del Señor puede concebir de parte del Señor. Él es la palabra. De parte de Dios puede concebir. Y palabra sobre palabra en el vientre de esa esposa produce entonces el cumplimiento de la promesa del Hijo prometido. Al realizarse entonces en el tiempo de la vida, en el año del jubileo, al realizarse esa promesa, entonces del vientre de esa esposa nace un hijo. Y en ese hijo está entonces el cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Y la promesa más grande hecha por Dios a sus hijos, a su pueblo, a su simiente, es la promesa de la venida del Isaac prometido. La promesa de la venida del hijo de Abraham. Por eso entonces cuando él viene, él es hijo de Abraham también. Y todos los títulos de hijo siempre están en el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, nace el hijo prometido en la casa de Dios. Luego al octavo día, en el octavo día, es que es presentado para entrar en el pacto hecho por Dios a Abraham. Y entonces él puede confirmarle ese pacto a toda la simiente de Dios. Porque en Abraham o en Isaac es que es confirmado
el pacto que Dios le hizo a Abraham. Quiero leerlo. Dice, capítulo 17 del Génesis, verso 19, dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahí entonces encontramos que ese hijo prometido, y a ese hijo prometido le es confirmado el pacto, y entonces todos los descendientes ¿de quién? Todos los descendientes después de él. A ellos les dice, confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes. Ahora, nosotros podemos ver que a través de las edades, en cada edad hubo un mensajero, pero en ninguno de los mensajeros, ni a ninguno de los mensajeros, le fue confirmado el pacto de Dios. Pero cuando aparece el hijo que fue prometido por Dios para aparecer en el tiempo de la vida, a ese y para los descendientes que vienen detrás de él, le es confirmado el pacto. Por esa causa es que ninguno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, ninguno de ellos podía ir a Israel para llevar la palabra y sacar a los 144,000, porque ninguno de ellos, ni a ninguno de ellos le fue confirmado el pacto. Porque lo que Dios hará con Israel, con los 144,000, será que Dios le confirmará a ellos el pacto. Y ese pacto tiene que haber sido confirmado al Hijo prometido, el cual es el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Luego que el pacto le es confirmado al Hijo prometido, entonces toda la descendencia después de él, toda su descendencia tiene el pacto confirmado. Por eso es que entonces, al tener el pacto confirmado, entonces podrán ser transformados y también podrán ser trasladados a la otra dimensión. Abraham tuvo un cambio, los hijos de Dios tendrán un cambio. Y en el Isaac espiritual, serán bendecidos todos los que vengan después de él. Toda la descendencia después de él será bendecida en ese pacto. Encontramos que con la confirmación de ese pacto es entonces que la bendición para los que partieron en las edades puede entonces serle confirmado el pacto a ellos
y pueden entonces resucitar. Pueden entonces regresar en la confirmación del pacto de parte de Dios. Ha habido algo importante, y hablando así poquito a poco, porque para mí también es nuevo esto que estamos hablando. Es nuevo en el sentido de que hoy creo que es la primera vez que hablo bastante ampliamente de esto, y estoy quizás como ustedes comenzando en esto, aunque hacía algún tiempo que Dios me había dado ese tema y había apuntado esa cita. Quiero más bien mostrarle aquí. Hace tiempo tenía este apunte hasta aquí, y ahí lo había dejado, no había venido nada más. Pero hoy, buscando, preguntándole a Dios qué debo de hablar, pues ahí fue donde me llevó Dios, y de eso estamos hablando. Y yo estoy empezando en esto, y podemos ver que este es un tema muy, pero que muy importante. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 10, ahí aparece la venida del Hijo prometido. Por eso es que ahí aparece el Señor en su segunda venida con un arco iris sobre su cabeza. Porque viene con el pacto de Dios, el pacto hecho a Abraham. Viene con ese pacto confirmado. Si me permiten nuevamente buscar algo allí, para ya ir concluyendo, lo voy a buscar. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Vamos aquí a leer en el mensaje titulado Revelación capítulo 4 parte 2, página 42, predicado por el precursor de la segunda venida del Señor, predicado por el precursor del Hijo prometido. Dijo de la siguiente manera: él dijo a Abraham que él haría un pacto con él, un pacto eterno, un pacto siempre es hecho con un juramento. Así no, si no hay nadie, usted toma un juramento por alguno más grande que usted. Toma un juramento por su madre, por su mamá. Toma un juramento por su nación. Toma un juramento por algo. Toma un juramento por Dios. Usted sabe, muchas personas juran por alguna cosa. Pero usted no puede tomar un juramento a menos que haya alguien más grande que usted. O sea que la persona cuando hace un juramento, cuando toma un juramento, lo toma por algo más grande de lo que él es. Y no había nadie más grande que Dios. Así que él tomó un juramento por sí mismo. Por sí mismo. Amén. Jurando por sí mismo que él confirmaría su pacto. Amén. Jurar por ello. Él
Él preservaría la simiente de Abraham. ¿Qué es la simiente de Abraham al gentil? El bautismo del Espíritu Santo. La simiente de Abraham. Juró por sí mismo: les levantaré a cada uno, les daré vida y les colocaré aquí de nuevo sobre la tierra. ¿Por qué tenemos que preocuparnos acerca de eso? Así lo vemos en el verde arco circular, el color ámbar. Este verdoso, ¿qué representa verde? Vida. El verde es siempre verde, siempre permanece verde, es vida. ¿Qué significa esto? Que Dios ha prometido, cuando hizo un juramento allí atrás en Génesis, puso el arco iris en el cielo, que Él nunca más destruiría a este mundo por agua. Él también toma su juramento y jura por sí mismo que Él levantará toda la simiente de Abraham. Y este mundo soportará todo el sacudimiento de su juicio. Los juicios que vamos a revisar en las lecciones futuras que tendremos les mostrará dónde este mundo eruptará y se tornará volcánico y estallará en pedazos y se volteará y todo. Pero Él juró por sí mismo que Él no lo destruirá, sino que Él lo aplanará de nuevo y pondrá a sus hijos en la tierra para ese milenio. ¡Oh, vaya! Estoy vigilando por la venida de ese día feliz milenial. Cuando nuestro Señor, cuando nuestro bendito Señor vendrá y arrebate a su novia que espera. Oh, mi corazón está anhelando, clamando por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Salvador volverá a la tierra otra vez. Oh, cómo estamos anhelando para ver ese día. Él prometió que el gran milenio vendrá. Y otra cosa, la razón por la cual Él fue rodeado, Él es un Dios que guarda su pacto. Él guardará su pacto. Y si seguimos leyendo, esto es lo mismo que fue visto allá, aquel trono, y alrededor del trono, en el trono, un arco iris alrededor. Eso es lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Él ha prometido confirmar su pacto. Y eso es lo que Él hace en el cumplimiento de su promesa para este tiempo. Por lo tanto, la bendición que hay para este tiempo, para todos los hijos de Dios, los que están vivos y los que hayan partido a través de las edades, es más grande de lo que cualquier ser humano puede imaginarse. Es el tiempo de la vida en donde el Hijo prometido aparece y al cual le es confirmado el pacto de Dios. Le es confirmado el pacto que Dios hizo a Abraham. Le es confirmado el pacto eterno, no un pacto temporero, sino un pacto eterno. Y este es el tiempo para Dios cumplir esa promesa. Y todas las bendiciones que Dios habló y que Dios prometió en su pacto para
todos sus hijos, en este tiempo de la vida, es el tiempo en que Dios lo realizará. El tiempo de la vida. El tiempo de la vida es el tiempo del año del jubileo. El tiempo de la vida es el tiempo de la edad de la piedra angular. El tiempo de la vida es el tiempo de esta tercera dispensación en donde Dios nos ha colocado. Al colocarnos Dios en la edad que vive en el tiempo de la vida, entonces, si esa edad está en el tiempo de la vida, entonces no habrá muerte. No habrá muerte para esa edad. Y todos aquellos que han sido predestinados para no ver muerte, Dios los coloca en la edad de la vida, en el tiempo de la vida. ¿Para qué? Para confirmarle el pacto a cada simiente de Abraham. Cada simiente de Abraham, por la fe, tendrán el pacto de Dios confirmado. En esta ocasión quiero concluir con el tema con que comenzamos. El tiempo de la vida. Y espero que Dios nos siga, a través de los demás mensajes que nos dé, nos siga abundando un poco más sobre esta gran bendición que hay en el pacto de Dios para este tiempo. Y que Dios nos permita saber todas las cosas que hay en ese pacto. Que Dios entonces siga bendiciéndonos y siga guiándonos en todo. Las bendiciones de Dios para este tiempo son demasiado de grandes. Yo quiero terminar, pero casi no puedo terminar si me pongo a buscar en los mensajes, ya que en este tiempo es el tiempo del cual dijo el hermano Branham que sería el tiempo más maravilloso de todos. Sería el tiempo más grande y más glorioso para todos los hijos de Dios. Dice en la página 90 y 91 de los sellos: escuche qué grande jubileo estaban teniendo cuando vieron ese cordero venir y tomar el libro de la redención. Entonces sus almas clamaron. Veremos esto más adelante. Todos se postraron y los ancianos vaciaron las oraciones de los santos. ¿Por qué? Allí estaba un pariente en representación nuestra. Y sigue hablando en la página 91 también. Quiero ya concluir aquí, ya que estaré más adelante estudiando más ampliamente y buscando de parte de Dios, para que, si Él desea darnos en estos días más ampliamente algo sobre ese tema del pacto de Dios, del pacto hecho a Abraham, el pacto eterno, y que Dios ha prometido que será confirmado en estos últimos días, pues me gustaría estar hablando sobre estas cosas, porque debemos de saber
las bendiciones que tenemos para este tiempo, porque estamos en el tiempo de la vida. Lo que Abraham estuvo esperando por tantos años, cuando llegó el tiempo de la vida, entonces estaba allí al alcance de él. Todo estaba allí cuando llegó ese tiempo. La transformación para volver a ser joven, él y Sara, el cambio de nombre y también el hijo prometido. Y el pacto sería confirmado en ese hijo prometido. Y estamos nosotros viviendo en este tiempo que fue tipificado por aquel tiempo. Y si hubieron grandes bendiciones en aquel tiempo, en el tiempo de la vida, estamos también nosotros en el tiempo de la vida en donde grandes bendiciones, bendiciones eternas, estaremos nosotros recibiendo de parte de Dios a través de ese pacto, a través de la confirmación de ese pacto. Por eso en otros tiempos, en otras edades, la resurrección no la podían esperar. Tenían que esperarla, pero de lejos. Tenían que descansar, creyendo que algún día llegaría el día de la vida, el tiempo de la vida, en donde el pacto sería confirmado y entonces podrían regresar. Pero nosotros estamos vivos en esta tierra y en estos cuerpos, y lo que necesitamos es una transformación. Espiritualmente hubo una transformación para el cuerpo místico del Señor. Fue transformado y fue también un cambio de nombre. Por ese cambio de nombre vino también un cambio en el cuerpo místico del Señor para estar en condiciones para tener y dar a luz ese cuerpo, dar a luz al Hijo prometido, dar a luz la venida del Señor, en la cual el pacto sería confirmado. Por eso es que el Hijo prometido aparece en Apocalipsis capítulo 10, aparece con un arco celeste sobre su cabeza. Aparece entonces con ese pacto confirmado para confirmarlo a toda la simiente de Abraham según la fe. Bueno, que Dios siga bendiciéndonos con todas las bendiciones que hay en ese pacto eterno hecho por Dios a la simiente de Abraham. La simiente de Abraham por la fe. Hermano Bermúdez, puede pasar por aquí. Yo creo que es de las ocasiones en que yo he podido predicar poco a poco. Yo no tengo problemas en cuanto a cómo voy a predicar. Para mí no hay ningún problema. De la manera en que Dios me dé para predicar, así predico. Ayer era la unción que vino, pues era de cierta manera, y el mensaje pues vino de cierta manera, y yo creo que cualquiera que estuviese ayer en las predicaciones no se podría explicar cómo en algunas ocasiones yo estoy predicando de cierta manera, como decimos nosotros, en un ambiente bien fogoso, y luego en otras ocasiones estoy predicando tan quietecito que cualquiera puede pensar que esa es la forma de predicar. Pero
yo de mí mismo no tengo forma para predicar. De la manera que Dios me dé para hablarla, así hablo. Cuando me da para hablar poquito a poco, así traigo el mensaje. Cuando me da para predicar con toda la garganta y utilizando la voz con toda la fuerza, así lo traigo. Él sabrá por qué me da en algunas ocasiones de una forma y en otras ocasiones de otra. Yo no resisto la forma en que Dios desee usarme, así que ustedes nunca vayan a estar esperando ir a algún sitio o escuchar en alguna grabación alguna predicación de cierta manera, porque puede ser que usted esté buscando, esperando que sea de esta y aparezca de otra manera. Todo está en la manera en que Dios desee que venga el mensaje. Pero nosotros lo que miramos es la palabra que sale de la boca. Y esa palabra es lo que es importante. Bueno, yo creo que estos temas así tan importantes para nosotros, cuando los hablamos así poquito a poco, podemos profundizar, podemos oír bien lo que fue dicho y podemos disfrutarlo bien. Bueno, algunas veces nos pasa como cuando uno va a comer, a cenar o a almorzar, algunas veces pues uno come bien rápido, otras veces pues come poquito a poco. Y así también algunas veces el que sirve, algunas veces está bien rápido y otras veces está más lento. Y usted pues dice, pero otras veces no ha servido tan lento, pero eso no. Lo importante es que sirva lo que debe ser servido y a la hora que debe ser servido. Bueno, que Dios siga bendiciéndonos en y con todas las bendiciones que hay en ese pacto eterno, en este tiempo de la vida, en el tiempo de la vida. Dios nos bendiga. Bueno, Bermúdez se me escondió en algún sitio. Ustedes saben por qué él se esconde algunas veces, ¿verdad? Es que él, pues, cuando se esconde, pues, yo tengo que continuar hasta que él aparezca y eso es lo que él quiere, ¿verdad? Pero yo creo que ya con lo que hemos escuchado, yo creo que entendemos que hay grandes bendiciones en nuestro tiempo de vida.